Hay diversos síntomas que pueden indicar testosterona baja en los hombres. ¿Sabes cuáles son? Mira el video hasta el final y entérate. Entre los posibles síntomas que indican testosterona baja en los hombres, algunos pueden notarse a simple vista, como la alopecia, la pérdida de masa muscular o la mayor grasa corporal. Otros, en cambio, requieren de un examen para determinarse, por ejemplo, la densidad ósea y el conteo de esperma. Hola y bienvenidos a tu canal Dosis con Laura. Hoy te enseñaré 14 signos o síntomas que te indican que tiene la testosterona baja en los hombres. Y al final del video te dejaré unos consejos de Frank Suárez de cómo aumentar la testosterona. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más videos como este. La testosterona es la hormona sexual masculina, aunque las mujeres también tienen, solo que en niveles mucho menores. En el caso de los varones, es producida por los testículos y por las glándulas adrenales. ¿Y cuáles son las causas de la testosterona baja en hombres? Para determinar los niveles de esta hormona, se realiza un análisis llamado prueba de testosterona sérica circulante. El rango normal se ubica entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro. Se considera testosterona baja cuando está por debajo de los 300 nanogramos por decilitro. Esto puede deberse a diversos factores. En primer lugar, la producción de la hormona masculina va disminuyendo con la edad. Se estima que el 20% de los mayores de 60 años presentan niveles bajos, así como el 30% de los hombres entre 70 y 80 años, según señalan las guías de la Asociación Urológica Americana. En segundo lugar, se encuentra el llamado síndrome de déficit de testosterona, que no está necesariamente asociado con la edad, sino con otros factores como reacciones a medicamentos, quimioterapia, lesiones en los testículos, cáncer testicular, trastornos en el hipotálamo o la hipófisis, hipotiroidismo y la obesidad. Si la testosterona se ubica por debajo de los niveles mínimos antes señalados, se pueden experimentar una variedad de síntomas. Algunos son más notorios que otros. Por ejemplo, la disfunción eréctil. La testosterona guarda relación con el mantenimiento y la calidad de la erección, aunque no actúa por sí sola, sino que estimula los receptores en el cerebro para que se produzca el óxido nítrico. Ahora bien, los niveles bajos de testosterona se encuentran entre los factores asociados con la disfunción eréctil junto con otros, tales como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, el consumo de alcohol y tabaco y la ansiedad y depresión. El líbido bajo. Como hemos dicho anteriormente, la hormona masculina tiene una estrecha relación con la libido en los hombres. En este sentido, se puede observar una reducción del deseo sexual. Poca producción de semen. Otro signo relacionado con el funcionamiento sexual y que puede indicar testosterona baja en los hombres es el descenso en la producción de semen. Esto es algo que incluso se puede notar al momento de eyacular. Conteo espermático. Aunque esta hormona es importante para la producción de esperma, es importante recordar que los niveles bajos de testosterona no son necesariamente una de las causas de la infertilidad masculina, ya que existen muchos otros factores relacionados con este problema. Sin embargo, los estudios de laboratorio han observado que los animales tratados con un extracto de maca tienen una mayor concentración de testosterona sérica, así como un mayor número de espermatozoides. La alopecia. La relación de la testosterona con el cabello es algo muy compleja. Si bien esta hormona guarda vínculo con el vello, por ello hay más en el cuerpo de los hombres que en el de las mujeres.
también puede incidir en la aparición de la alopecia. Es importante resaltar que no es la testosterona la responsable de la alopecia, sino un subproducto de la misma, resultante al interactuar con la enzima 5-alfa reductasa. La masa muscular. Otra de las funciones de la testosterona es que está relacionada con el mantenimiento de la masa muscular, la que disminuye al haber testosterona baja. Sin embargo, esto no afecta el tono o funcionamiento del músculo. Fatiga. En relación con la testosterona, los niveles bajos suelen estar asociados con una sensación de falta de energía y síntomas de fatiga, tanto en hombres mayores como en aquellos que presentan el síndrome de déficit de testosterona. Investigaciones recientes han demostrado que los tratamientos para aumentar los niveles de testosterona tienen una disminución significativa de la grasa corporal total, lo que confirma la relación entre ambas variables. Esto sugiere que un aumento de los niveles de testosterona puede ser una forma eficaz de reducir la grasa corporal y mejorar la salud general. Densidad ósea. La osteoporosis ha sido asociada a menudo con las mujeres mayores de 50 años. En los hombres con testosterona baja se puede producir pérdida de densidad ósea. Tamaño de los testículos. Entre sus diversas funciones, la hormona masculina también incide en el desarrollo y el tamaño de los órganos sexuales. Por lo tanto, la testosterona baja se evidenciaría en el tamaño de los testículos, que pueden ser más pequeños que lo normal. Ginecomastía. Cuando los niveles de testosterona están bajos, los hombres pueden desarrollar ginecomastía, una condición caracterizada por el agrandamiento del tejido mamario. Según los estudios, esto puede deberse a un déficit de andrógenos, un exceso de estrógenos o un desequilibrio entre ambos tipos de hormonas. Recuentos sanguíneos bajos. Hay posibilidad de sufrir de anemia cuando la testosterona es baja. En una investigación con hombres mayores de 70 años, el tratamiento con esta hormona dio como resultado un aumento de la hemoglobina. Estado de ánimo. La testosterona influye en el estado de ánimo. Por lo tanto, los hombres con testosterona baja pueden experimentar cambios repentinos de humor, como irritabilidad, acceso de ira e incluso depresión. Funcionamiento cognitivo y memoria. Se ha observado que las funciones cognitivas, la atención y la memoria en general disminuyen con la edad. Se considera que la testosterona podría tener un papel en este proceso. Sin embargo, aunque se requiere investigar más sobre el tema, los estudios realizados hasta el momento no son concluyentes. Ahora, pasemos a los consejos de Frank Suárez para saber cómo aumentar la testosterona. Por este doctor Sinal, en el 2011, que tanto la suplementación de magnesio como la suplementación de magnesio combinada con ejercicio aumenta los niveles de forma natural de la testosterona en los hombres. Y hay otro estudio que habla de los efectos del jengibre en los niveles de testosterona en los hombres, que lo hizo el doctor Mares en el 2012. Ahora, combinando esas recomendaciones naturales a modo de ayuda para ustedes, para mejorar los niveles de testosterona, específicamente en los hombres, las recomendaciones serían estas, basadas en ciencia. 1. Debe adelgazarse. Le explico por qué. El hombre que está sobrepeso tiene un problema, y es que como la grasa se aromatiza, se llama, produce estrógeno. Estrógeno es la hormona femenina y es la hormona que suprime la testosterona. O sea que si un hombre tiene mucho estrógeno, que no debería tenerlo, porque la que tiene mucho estrógeno es la mujer, no el hombre, pues al tener mucho estrógeno debido a su obesidad, pues le va a suprimir la testosterona. Y entonces va a tener niveles bajos de testosterona por el exceso de estrógeno que tiene. ¿Cuál es la solución? Adelgazar. Cuando usted adelgaza,
Cuando el hombre adelgaza, se va la grasa. Cuando se va la grasa, ya esa grasa deja de producir estrógeno, porque la grasa produce estrógeno. Se aromatiza, se llaman. Hay una enzima que se llama aromatase, que toma la grasa y la convierte en estrógeno. Así que una de las soluciones para tener mejores niveles de testosterona en el hombre es adelgazar. Por eso muchos hombres que adelgazan notan que su fuerza física, porque la testosterona también tiene que ver con la fuerza física, y su deseo y habilidad de tener relaciones sexuales aumenta dramáticamente. Ahora, también se descubrió que el magnesio a tolerancia, o sea, usándola al máximo que el cuerpo tolera, y el ejercicio suben la efectividad de la producción de testosterona en el cuerpo, ¿no? Así que básicamente este mismo estudio refleja eso. Y la vitamina D, ya sea que usted la tome o tome el sol por 5 o 10 minutos al día, se descubrió que aumenta hasta 25% la producción de testosterona, así que tome el sol o supleméntela. Y el jengibre, usado por 3 meses, un té de jengibre, por ejemplo, usado por 3 meses corrido, aumenta hasta 17% la producción de testosterona. Bueno, ahí lo tiene. Hay soluciones a la testosterona baja. Es importante tener la testosterona en niveles normales, amplios para el hombre, porque evita problemas cardiovasculares, evita hipertensión, evita placa arterial, evita diabetes y todo ese tipo de cosas, pero también le da al hombre esa fuerza y energía que el hombre necesita tener, más el interés en su sexualidad. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.